Los prompts son frases o instrucciones que se utilizan para guiar a un modelo de inteligencia artificial, IA, a generar una respuesta específica. Al proporcionar un prompt específico, los usuarios pueden influir en el contenido y la estructura de la respuesta generada por el modelo. Para construir un prompt efectivo, se debe tomar en cuenta la siguiente estructura. Objetivo: es importante definir el objetivo del prompt y asegurarse de que sea claro y específico. ¿Qué quieres lograr con este prompt? ¿Cuál es la pregunta que deseas que el modelo responda? Contexto: el contexto es crucial para que el modelo comprenda lo que se le está preguntando. Proporcione información relevante sobre el tema o el problema que se está abordando. ¿De qué se trata el prompt? ¿Qué información adicional necesita el modelo para responder la pregunta? Restricciones: establecer restricciones puede ayudar a limitar el alcance del prompt y asegurarse de que el modelo produzca una respuesta relevante y útil. Las restricciones pueden incluir cosas como el formato de la respuesta, la longitud de la respuesta o el tipo de información que se espera. Ejemplos: proporcionar ejemplos puede ayudar a ilustrar el tipo de respuesta que se espera y aclarar cualquier confusión que pueda surgir. Los ejemplos también pueden ayudar al modelo a comprender mejor lo que se le está pidiendo. Evaluación: es importante establecer criterios claros para evaluar la calidad de la respuesta del modelo. ¿Qué se considera una respuesta buena? ¿Cómo se medirá la precisión y la relevancia de la respuesta? Es importante establecer una forma de evaluar las respuestas del modelo para asegurarse de que sean útiles y precisas. Retroalimentación: proporcionar retroalimentación al modelo es importante para mejorar su rendimiento. Después de evaluar las respuestas del modelo, proporcione retroalimentación sobre lo que funcionó bien y lo que se podría mejorar. Esto puede ayudar al modelo a aprender y mejorar con el tiempo. Para garantizar que la respuesta de la IA sea efectiva, es importante incluir 4 elementos importantes en el prompt: el rol o profesión que se espera que asuma la IA para crear la respuesta, el tema o tarea que se solicita a la IA abordar, el contexto o ampliación del tema o tarea, y a quién está dirigida la respuesta. ¿Qué rol u profesión debe asumir la IA para crear la respuesta? El primer elemento, el rol o profesión que se espera que asuma la IA para crear la respuesta, es importante porque la IA es una inteligencia artificial diseñada para responder preguntas en una variedad de temas y disciplinas. Es útil especificar el tipo de respuesta que se espera de la IA, por ejemplo, si se busca una respuesta médica, financiera o jurídica, para que la respuesta sea más precisa. Tema o tarea que se solicita a la IA. El segundo elemento es el tema o tarea que se solicita a la IA abordar. Debe ser claro y específico para que la IA pueda proporcionar la respuesta adecuada. Si el tema es demasiado amplio o vago, la respuesta de la IA puede ser poco útil o no relevante para la pregunta en cuestión. Contexto o ampliación del tema o tarea. El tercer elemento es el contexto o ampliación del tema o tarea. El contexto proporciona más detalles y claridad sobre el tema que se solicita, lo que puede ayudar a evitar respuestas generales que no sean útiles o relevantes. Otro tema importante en la ampliación del tema o tarea es la definición del formato de la respuesta, tabla, lista, etc. y el tono de comunicación que queremos en la respuesta. Si se proporciona un contexto adecuado, la respuesta de la IA puede ser más precisa y específica para la pregunta en cuestión. ¿A quién está dirigida la respuesta? Finalmente, el cuarto elemento es a quién está dirigida la respuesta. Es importante especificar a quién está dirigida la respuesta para que la IA pueda proporcionar una respuesta adecuada y relevante para el público previsto. Por ejemplo, si la respuesta está destinada a un público general, puede ser necesario simplificar la respuesta y evitar términos técnicos. Si la respuesta está destinada a un público más especializado, la respuesta puede ser más técnica y detallada. Palabra: actúa. La palabra actúa permite a la IA tomar un rol específico que en muchas ocasiones brinda información de más profundidad. Ejemplo: actúa como un entrenador personal y crea un programa de entrenamiento para 7 días. Palabra: crea. La palabra crea permite crear código en cualquier lenguaje de programación. El uso de esta palabra en los prompts permitirá crear sitios web completos. Ejemplo: crea un formulario en HTML para publicar en WordPress similar al de la página. Palabra: analiza. La palabra analiza en un prompt permite que la IA dé resultados muy poderosos. La herramienta analizará un grupo de datos que le copiemos.
Ejemplo, analiza los usuarios de TikTok con más seguidores, anexar tabla. Palabra, tabla. La palabra tabla permite que la IA organice una respuesta en forma de tabla. La IA crea las columnas y filas de acuerdo a lo solicitado. Ejemplo, haz una tabla con los mejores libros de marketing donde aparezca, título, autor, año de lanzamiento. Palabra, traduce. La palabra traduce permite traducir cualquier texto con la IA, es una excelente alternativa al traductor de Google. Ejemplo, traduce al español la página http://moz.com/learn/seo/title-tag. Palabra, resume. La palabra resume permite a la IA resumir un fragmento de texto entre comillas o un libro, una película, etc. Ejemplo, resume libro La guía del Community Manager de Juan Carlos Mejía. Palabra, ideas. Es una palabra básica de la IA pero puede dar resultados muy poderosos. Permite pedirle ideas sobre lo que queramos. Ejemplo, dame 5 ideas de negocio para un odontólogo. Palabra, escribe. La palabra escribe es una instrucción básica. La IA devuelve un texto general de lo que estemos preguntando. Ejemplo, escribe qué puede hacer la IA. Palabra, define. El uso de la palabra define en un prompt es básica en la IA y permite definir cualquier palabras que no conozcamos o tengamos dudas. Ejemplo, define en español el ROI. Palabra, lista. La palabra lista utilizada en un prompt permite que la IA haga un listado de lo que necesitemos. Al igual que escribe, esta es una instrucción básica. Ejemplo, lista los mejores sitios para visitar en Colombia. Palabra, continua. El uso de la palabra continua se puede utilizar cuando se pide algo a la IA y lo deja incompleto. Casi siempre sucede cuando la respuesta es muy larga. Ejemplo, escribe un artículo de 1200 palabras sobre el uso de la IA en los negocios. Si se interrumpe antes de terminar, le podemos ingresar la palabra continua. Palabras, tono. El uso de las palabras tono permite pedirle a la IA que use un tono de comunicación o que cambie una respuesta a un tono que queramos. Algunos ejemplos de tonos de comunicación son, emocional, informativo, persuasivo, divertido, autoritario, entre otros. Ejemplo, cambia la respuesta anterior a un tono divertido. Especificidad, el prompt debe ser lo suficientemente específico para que la IA entienda lo que se solicita. Evite frases vagas o ambiguas que puedan generar confusión. Claridad, el prompt debe estar escrito en un lenguaje claro y fácil de entender. Evite el uso de jerga técnica o términos especializados. Contexto, el prompt debe proporcionar el contexto necesario para que la IA genere una respuesta precisa. Esto puede incluir información sobre el tema, el público objetivo o el propósito de la respuesta. Ejemplos, los ejemplos pueden ser útiles para ayudar a la IA a entender lo que se solicita. Empieza con un verbo de acción, el verbo de acción debe indicar lo que se solicita a la IA. Por ejemplo, si desea que la IA genere un resumen de un tema, el verbo de acción podría ser resumir. Proporciona detalles, cuantos más detalles proporcione, mejor podrá la IA entender lo que se solicita. Por ejemplo, si desea que la IA genere un resumen de un tema específico, proporcione el título del tema, el autor y la fecha de publicación. Evita las preguntas abiertas pueden generar respuestas ambiguas. En su lugar, formule preguntas específicas que puedan responderse de forma breve y concisa. Prueba y ajusta, pruebe el prompt con diferentes datos y ajustes para ver cómo funciona.
Hablado de la importancia de desarrollar las habilidades de ingeniería de peticiones. En este video quiero extenderme un poco más y darte algunas recomendaciones para hacer búsquedas en los razonadores semánticos. 1. Especifica. Cuanto más concreta es la descripción, más personalizados y ajustados serán los resultados generados. 2. Da contexto. Cuando añades contexto a la consulta y das un ejemplo de la respuesta que esperas, los motores de razonamiento funcionan. En lugar de llenarlo de conocimiento que ya lo tiene, tenemos que dar ejemplos de lo que buscamos. Un ejemplo de respuesta correcta y cómo queremos que responda a la pregunta específica que hemos hecho. Tu capacidad de dar esa instrucción se refleja en la propia descripción. 3. Desglosa. Si la consulta es compleja, divídela en partes más pequeñas. Así será más fácil que obtengas una respuesta directa y clara. 4. Usa un lenguaje claro. Los motores inteligentes están diseñados para sintetizar el habla humana, así que, aunque entienden el lenguaje coloquial y la jerga, si quieres mejores resultados, escribe la consulta lo más claro posible y con la gramática correcta. Por cierto, si creas una descripción para un sector o un caso específico, da ejemplos claros del lenguaje del sector. Lo que más me gusta de esta función es que es muy específica del ámbito. Si creas entradas, tienes que conocer el problema que quieres resolver. No tiene tanto que ver con la tecnología, sino con el problema o desafío del negocio. Si quiero ser ilustradora animada, creo que tengo que hacer animaciones, pero en realidad, para que un modelo GPT, por ejemplo, haga una animación, tengo que conocer la jerga de los animadores. Para usar la herramienta, tengo que ser animadora. 5. Experimenta. Prueba todas las formas de escribir las descripciones. A veces, cambiar la consulta de forma sutil lleva a otras respuestas y distintos niveles de creatividad. Uno de los aspectos positivos de esta experimentación es que no solo te hace aprender, sino que el razonador aprende contigo. Evoluciona con el tiempo y aprende de las entradas. Es como un baile entre la persona y la máquina, porque siempre vas creando la descripción en tiempo real, intentando darle más pautas para que sea más creativo y concuerde más con lo que imaginas. Con el tiempo, sigue aprendiendo de esto y se va haciendo más creativo. Siempre que uso el modelo, cambia el resultado. La verdad sobre el terreno cambia, aunque sea levemente. Así que tenemos que asegurarnos de seguir formando y supervisando los resultados del modelo. Hemos mencionado ideas creativas para que mejores las habilidades de la búsqueda inteligente. 1. Los juegos de roles. Contextualiza la consulta como si el razonador fuera alguien relevante de tu consulta. Por ejemplo, imagina que eres el jefe de producto de una empresa nueva de smartphones. ¿Qué 10 prestaciones innovadoras podrías añadir los próximos 5 años? 2. Explica los conceptos mediante analogías para entender mejor las ideas complejas. Por ejemplo, explica la mecánica cuántica con una analogía deportiva. 3. Haz preguntas tipo debate. Pide argumentos a favor o en contra de un tema en particular para entender mejor las distintas perspectivas. Por ejemplo, presenta argumentos a favor y en contra de la implementación de un salario básico universal. 4. Los ejercicios creativos. Pídele al modelo que idee o escriba escenarios ficticios relacionados con la consulta. Por ejemplo, estoy escribiendo una historia sobre viajes a un universo paralelo. Dame ideas sobre leyes de la naturaleza únicas que este universo paralelo podría tener. Con toda la emoción de dar con nuevas formas de generar contenido, no te olvides de decir que has usado la herramienta. Creo que también hay un nivel de honestidad, un principio de la inteligencia artificial que debería animarnos a que las organizaciones y usuarios digamos que hemos utilizado GPT. Muchas veces la gente lo confiesa por lo bajo, como si fuera un secreto. Creo que debemos normalizar el uso y comentar con sinceridad lo que se ha generado y lo que no.
Se ha trabajado mucho, sobre todo en el entorno académico, de cómo deben usarlo los estudiantes. Creo que también debe hacerse en los entornos corporativos. Si vas a utilizar estas herramientas en el proceso creativo, la redacción o la creación de imágenes, debes decir que lo has hecho. Te animo a probar estas estrategias de búsqueda inteligente. Las posibilidades son infinitas.